Problema 2.32. Me pide que determine la resultante de las tres fuerzas del problema 2.32. Anteriormente ya resolvimos las componentes para este ejercicio, sin embargo en este video las vamos a evaluar de nuevo. Entonces empezamos por los datos y fórmulas. En el video 1 de esta serie explicamos a detalle para qué sirve cada una de las fórmulas, sin embargo las vamos a ver rápidamente. Tenemos las componentes de una fuerza, donde tenemos que la componente en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y la componente en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Seguido de eso tenemos la representación de una fuerza en función del cálculo de las componentes. Por último tenemos fórmulas para la sumatoria de fuerzas. Tenemos que la sumatoria de las componentes en X va a ser igual a Rx, y la sumatoria de las componentes en Y, de todas las componentes en Y, va a ser igual a Ry. Este Rx y Ry, que representa la sumatoria de dichas fuerzas o de dichas componentes, me sirve para representar el vector resultante y posteriormente para calcular el módulo de dicho vector. Por último tenemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual a Ry sobre Rx. Esta fórmula me sirve para calcular el ángulo o la dirección del vector resultante. Como primer paso vamos a identificar las fuerzas y sus magnitudes. Siempre vamos a partir del dibujo o del bosquejo que nos proporcione el ejercicio. Vamos a nombrar cada una de las fuerzas para identificarlas a lo largo de todo el ejercicio y le vamos a indicar su magnitud. Lo resumimos en esta tablita. Vamos a tener tres fuerzas: la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C, empezando por la A, por la B y por la C. Y ahora vamos a anotar las magnitudes para cada una de las fuerzas, empezando por la A, que tiene 80 newtons, la B, que tiene 120 newtons, y la C, que tiene 150 newtons. En este paso solo estamos nombrando las fuerzas y colocando la magnitud de cada una de ellas. Ahora, en el siguiente paso vamos a calcular el valor de los ángulos, porque son muy importantes para calcular las componentes en X y las componentes en Y. Recuerden que vamos a utilizar esta fórmula que me pide la magnitud de la fuerza y me pide un ángulo. Ya tenemos la magnitud para cada una de las fuerzas y nos falta el ángulo, por eso es necesario calcular cada uno de los ángulos. Vamos a anotar ángulo para A, ángulo para B y ángulo para C. Están muy fáciles. Por ejemplo, para el primero tenemos que son 40 grados, para el segundo son 70 grados porque sumamos 40 más 30 para llegarle a la fuerza B. Siempre vamos a partir del eje X, siempre vamos a empezar a medir del eje X en contra de las manecillas del reloj hasta chocar con la fuerza que sea de nuestro interés. Por ejemplo, en este caso la fuerza B tiene 40 grados más 30 grados, que me da una sumatoria de 70 grados, y es el valor del ángulo para esa fuerza. Finalmente el ángulo para C va a ser igual a 180 grados menos los 35 que tengo por debajo, que me daría un resultado de 145 grados, y es el que parte desde el eje X y se dirige en sentido contrario de las manecillas del reloj y choca con esta fuerza. 145 más los 35 que tengo por debajo me hace la sumatoria total de 180 grados del ángulo llano que tengo de los dos cuadrantes. Ahora que ya tenemos los ángulos, los podemos resumir en la siguiente columna. Vamos a tener la fuerza, la magnitud y su ángulo para cada una de ellas. Son los datos necesarios para calcular las componentes, ya que necesitamos una magnitud y un ángulo, y son precisamente los datos que ya calculamos en esta tablita. Una vez que ya tenemos la magnitud y el ángulo, ya podemos calcular las componentes, y lo vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a sacar las componentes y la sumatoria. Para calcular las componentes vamos a aplicar esta fórmula. Fx, o la componente en X, va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Vamos a colocar la magnitud de la fuerza, que son 80 newtons, y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Ahora para la fuerza B vamos a colocar su magnitud, que son 120 newtons, y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que son 70 grados. Finalmente para la fuerza C vamos a colocar de nueva cuenta su magnitud por el coseno de su ángulo, que son 145 grados, y ya terminaríamos la representación o la expresión para cada una de las componentes en X. Ahora vamos por las componentes en Y. Para las componentes en Y es exactamente lo mismo, simplemente cambiamos el coseno por el seno y vamos a respetar las magnitudes, tanto la de 80 newtons, la de 120 y la de 150 newtons, y vamos a multiplicar por el seno de su ángulo cada una de las fuerzas. Por ejemplo, para la primera sería 80 newtons por el seno de 40, 120 newtons por el seno de 70 y 150 newtons por el seno de 145. Al evaluar estas expresiones en la calculadora me da las componentes
para cada una de las fuerzas. La fuerza A se va a dividir en su componente en X y en su componente en Y. El valor que tiene en la componente en X es igual a 61.28 newtons y el valor de la componente en Y es igual a 51.42 newtons. Estos resultados los obtenemos de evaluar estas expresiones de la parte de arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular Rx y calcular Ry. Para obtener Rx vamos a sumar todas las componentes en X tal como lo indica la fórmula, y para calcular Ry vamos a sumar todas las componentes en Y, quedándome de la siguiente manera. Rx va a ser igual a menos 20.55 newtons, que se obtiene de sumar 61.28 más 41.04 menos 122.87. Finalmente para Ry va a ser igual a 250.22 newtons. Ahora que ya calculamos la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y, podemos representar estos valores en el siguiente vector. El vector R va a ser igual a menos 20.55 newtons en Y más 250.22 newtons en J. Estamos aplicando esta fórmula. Esta fórmula me dice: coloca tu valor de Rx aquí dentro del paréntesis, respetando la Y, porque esta Y está en función del eje X, ya sea positivo o negativo, y esta J está en función del eje Y, ya sea positivo o negativo. Y de igual manera colocamos el valor de Ry, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, simplemente estamos sustituyendo los valores dentro del paréntesis. ¿Y de qué nos sirve representar la resultante de esta manera? Bien, porque podemos hacer una representación geométrica a partir de estos valores. Por ejemplo, vamos a analizar el primero. Tenemos menos 20.55 newtons en Y. Este menos me indica que el vector se dirige del origen hacia la izquierda porque tiene signo negativo. Si tuviera signo positivo sería del origen hacia la derecha y el vector resultante me quedaría de esta manera, hacia acá. Pero como es negativo se dirige del origen hacia la izquierda. Y el valor de Ry tiene un valor positivo de 250.22 newtons, por lo tanto lo colocamos del origen hacia arriba y de esa manera podemos trazar nuestro vector resultante. Ahora lo que nos queda hacer es calcular la magnitud y la dirección de dicho vector. Lo vamos a hacer en el paso número 5 y es calculando la magnitud de R. Para calcular la magnitud de R vamos a partir de los valores de Rx y de Ry y vamos a aplicar esta fórmula. Con esta fórmula obtenemos la magnitud del vector. Simplemente vamos a sustituir dentro del radical esos valores. Vamos a aplicar la fórmula directamente poniendo que R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 20.55 al cuadrado más 250.22 al cuadrado, lo que me da un resultado de 251.06 newtons. Esta sería la magnitud para nuestro vector R. Si se pueden dar cuenta, aquí omití el signo negativo. Este signo negativo en Rx me sirve para determinar hacia dónde se dirige mi vector, pero una vez que lo identificamos, que ya sabemos hacia dónde se dirige, si del origen hacia la derecha o del origen hacia la izquierda, podemos omitir ese signo, porque al final de cuentas sería como una analogía de tener distancias negativas y no deberíamos de trabajar con esas representaciones. Por lo tanto, omitimos el signo, pero es muy importante omitirlo una vez que ya tenemos la representación de nuestro vector. No lo podemos omitir antes, porque si lo omitimos antes puede haber una confusión y tener este vector hacia la derecha. Pero bueno, continuamos con el ejercicio y vamos a calcular el valor del ángulo. Para calcular el valor del ángulo vamos a partir de nueva cuenta de nuestro diagrama y vamos a aplicar la última fórmula que tenemos aquí. Esa fórmula la vamos a despejar y vamos a obtener que θ va a ser igual a la tangente inversa de Ry sobre Rx. Simplemente estamos aplicando tangente inversa en ambos miembros de la ecuación, y si aplicamos una tangente inversa a una tangente de un ángulo se elimina esta tangente y me queda que θ va a ser igual a la tangente inversa de Ry sobre Rx. Ahora lo que nos queda es sustituir los valores porque ya tenemos Rx y Ry, son los dos datos que me está pidiendo la fórmula. Ahora sustituimos directamente, θ va a ser igual a la tangente inversa de 250.22 newtons sobre 20.55. De igual manera les repito que aquí omitimos el signo negativo porque ya tenemos nuestra representación correcta de las componentes y del vector. Ahora este resultado me da 85.30 grados y es el ángulo o el valor de este ángulo que les estoy señalando. Es muy importante que no se confundan con la representación del ángulo. En este caso vamos a calcular el ángulo completo partiendo del eje X y midiendo en contra de las manecillas del reloj.
¿Cómo calculamos ese ángulo? Si ya tenemos el valor del ángulo θ por debajo, le vamos a restar a 180 grados los 85.30 grados, lo que me da un resultado de 94.70 grados. Es decir, partiendo del eje X y moviéndome en contra de las manecillas del reloj, voy a tener 94.70 grados hasta chocar con mi vector R. Por lo tanto, mi vector R va a tener una magnitud de 251.06 newtons dirigido a 94.70 grados a partir del eje X del primer cuadrante. También podríamos representarlo con este ángulo, pero tenemos que indicar que está en esta posición. Bien, esto sería todo por este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia la pueden colocar para que la resuelva. Gracias.